Por mucho tiempo oré al Padre, cada día, Waltercito. Y le decía, Padre, sácame estos sentimientos. Yo no quiero sentirlos. Yo sé que está mal en esa época. No quiero sentirlos. Este programa es una producción de Morgat. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a las historias de santos de la vida real. Su hermano Walter Posada con ustedes, como siempre, acompañándolos cada domingo en la tarde-noche en sus diferentes países. Hoy tendremos una entrevista en Santos de la Vida Real que creo que va a ser realmente hermosa. Vamos a compartir con una persona maravillosa. Quiero dejar un concepto claro antes de empezar esta entrevista. Cualquier opinión, cualquier apreciación sobre esta entrevista debe ser supremamente respetuosa. Evitemos los prejuicios, abramos nuestra mente y recordemos que todos somos hijos de nuestro Padre Celestial. Y con ese espíritu de caridad y de amor que me invaden a mí al entrevistar a esta persona, a la que admiro y que conozco personalmente, quiero invitarles a todos ustedes a darle la bienvenida hoy a Santos de la Vida Real a nuestra querida Carmencita Paz desde Santiago de Chile. Carmen, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, hola. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Carmencita. Pues para mí es un gusto. Tú fuiste una de nuestras anfitrionas que nos sirvió, que nos atendió en esas giras que estuvimos haciendo por allá por Chile. Gracias por tu compañía siempre y gracias porque nos has dado tu amor siempre. Así que hoy vamos a disponernos, Carmen Paz, a hablar un poquito del Evangelio, cómo ha afectado tu vida. ¿Y quién eres tú? Me parece que ese es un buen comienzo para iniciar. ¿Quién es Carmen Paz? Cuéntanos a todos aquí en esta pantalla, en esta reunión de santos en la vida real. Bueno, mi nombre es Carmen Paz Quilodrán, oriunda de la ciudad de Temuco, que queda a 9 horas al sur de Santiago de Chile, la capital de Chile. Nací de padres, mi mamá Francis, mi papá Héctor. Soy contador público auditor de profesión, soy funcionaria pública, no tengo hijos y no estoy casada. Y tengo 48 años, esa es mi edad al día de hoy. Bueno, pero te conservas muy bien, te cuento, porque te ves muy joven, te ves muy joven, Carmencita. Unos colegas me dicen lo mismo, entonces yo le digo, esto no es gratis. Y me dice, ¿te operaste? Yo, no, las cremas no son gratis. Pero yo siempre molesto con eso. Pero qué bien, Carmen. Bueno, cuéntanos, Carmencita Paz, ¿cómo conociste el Evangelio? ¿Cómo llegas a este mundo, a esto? Porque esto es un mundo, ¿cierto? Dentro del mundo, el mundo de los santos de los últimos días. ¿Cómo llegas tú al Evangelio? ¿Cómo lo conoces? ¿Cómo sucede? Y bueno, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Evangelio de Cristo? Bueno, yo conozco a los misioneros, tocan mi puerta en febrero del año 2003. No, 1993. Viste la memoria ya. 1993. Yo voy llegando a mi casa, venía del centro y veo que ellos están tocando las puertas, y los miro y hago así como gente que anda tocando las puertas. Y obviamente llegaron a mi puerta y me tocan la puerta Elder Salfate de Chile y Elder Nelson de Estados Unidos. No sé si es pariente del profeta, pero Elder Nelson. Me tocan la puerta, así como, hola, ¿cómo está? En fin. Me dice, hacía mucho calor, entonces, febrero acá en Chile, mucho calor. Bueno, en el sur, en Temuco. Y me dice, ¿me pueden dar agua? ¿Nos puede convidar agua? Y yo le digo, no tengo.
Dura, no tengo. Y se fueron. Ok, yo soy scout, bueno, fui scout por muchos años y me iba a campamento scout. 2 semanas después, los misioneros volvieron. Otra vez me tocaron la puerta. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Queremos hablar del libro de Mormón, de lo que pasó aquí en las Américas. Yo dije, la verdad que no me interesa. Golpe. Tercera vez fueron estos misioneros. Yo creo que algo tienen que haber pensado de mí, qué sé yo. Y a la tercera vez, recién les abrí la puerta. Y les abrí mi corazón. Y me bauticé el 11 de abril del año 1993, cuando tenía 17 años. Para mí eso fue un antes y un después en mi vida. Y cuando fui a la misión, también a lo menos iba a visitar a la gente 3 veces. Porque claro, yo fui una conversa a la tercera vez, entonces siempre quise darle esa oportunidad. Y eso era como parte de mí. Y bueno, ahí empecé, me bauticé en una rama muy pequeñita, rama Nahuelbuta de Temuco, de la estaca Temuco en esa época. Esa rama ya no existe y éramos muy poquitos. Y habíamos 2 mujeres jóvenes y la presidenta. Así fue mi inicio en la iglesia. Mis padres nos cambiamos de casa, me cambio de barrio. Y ahí llego al barrio Cautín, en Temuco, donde estuve gran parte de mi tiempo y después ya dividieron esa parte y me quedé en el barrio Millahue, que es el barrio donde hice el máximo de experiencias que tuve ahí. Y ahora hace 2 semanas atrás fui y ya tampoco existe, se creó otro barrio pero ahí fueron mis grandes etapas, bueno, yo me bauticé cuando tenía 17 y a los 18 entré a la universidad y fue mi máxima experiencia estando en ese barrio y todas las cosas que pudimos hacer. Qué hermosa historia. O sea que podríamos decir que Carmencita Paz entiende que el evangelio está a 3 toques de puertas para cada sí, tal cual. Creo que en la pandemia hicimos una videollamada con Elder Salfate y con Pablo Salfate y con Zachary Nelson y nos empezamos a acordar de estas cosas. Y Zachary saca su journal, su diario de vida. Para ese momento, o sea, para ubicarnos, que fueron tus misioneros. Hiciste una llamada con ellos en pandemia. Exacto. Y él se acordaba y él había escrito ahí como que estaban pidiendo por mí para que yo pudiera aceptar el evangelio. Que yo soy súper escéptica por naturaleza y cuando me pidieron orar y que preguntara si esto era verdadero, es como yo lo hice como para cumplir. Entonces cuando le digo, no, sí lo hice, pero no recibí ninguna respuesta. Así como, ya, ¿qué más? Y este elder Zachary Nelson, que era un gringo, como en esa época no hablaba muy bien español, a él les costaba muchísimo. Él me hizo sentir el espíritu muy fuerte y me dijo, hágalo de corazón. Y me acuerdo que esa noche me arrodillé en mi pieza sin mucha esperanza de que alguien me contestara y fue una experiencia maravillosa. No podía negar lo que sentía. Y después, cuando ya aprendí mucho más de la iglesia, como dijo José Smith, no podía negar que lo que yo sabía era real. Y siempre digo, no bajó Dios el Padre, no me tocó el hombro, no conocí a José Smith, tampoco vi las planchas, ni siquiera las toqué. Pero no tengo duda, porque no puedo negar la respuesta que recibí en ese día y las muchas más experiencias que el Señor me ha presentado en más de, 30 años, miembro de la iglesia, más de la mitad de mi vida. Y eso ha sido increíble. Qué hermosa historia, Carmen. ¿Tú nos dijiste que tenías 48, 49 años? 48. Este 48 años, no te subimos uno más. Uno más. Este que te subí uno más es por no haberle dado el vaso de agua a los misioneros cuando te pidieron. Y claro, tal cual.
Ese es el pago. Sí. Carmencita, y nos dijiste que eras soltera. ¿Por qué eres soltera? ¿Decidiste permanecer soltera o es muy complicado encontrar el amor en la iglesia? A veces en la comunidad de santos de los últimos días. Bueno, entramos en tierra derecha. Bueno, estando en la universidad, formaba parte de la presidencia estudiantil. Mi universidad quedaba pegada a la capilla donde estaba el instituto. Yo de la ventana de las salas podía ver la cancha. Es como... Y después ya se hizo un instituto, hay un edificio de instituto. Y obviamente era como lo que había que hacer, era como, Carmen Paz, tú que participas en todo esto. De hecho, tuve un pololo, fue como, pololo le decimos en Chile a los novios, creo que le dicen allá. Acá se dice pololo o pololo. Y novio es cuando ya tú estás como ya comprometido como para casarte. Cuando ya te pidieron matrimonio. O sea, empieza el noviazgo, es un pololo o una polola. Exacto. ¿Sí? Y ya el noviazgo en serio, comprometido, es novio. Exacto, cuando ya estás como para casarte. Bueno, y tenía pretendientes, tuve algunos pretendientes, y después ya también otro pretendiente que era más serio, hasta me ofrecieron matrimonio. Fue como, wow. Siempre cuento esto, que yo y mi pololo de la época, mi pololo de la época y yo, nuestra foto formó parte de la publicidad de la clase de matrimonio celestial. Y en esa época se hacían afiches y se entregaban, entonces fuimos parte del afiche de matrimonio celestial. O sea, Carmencita, asistías a la universidad, asistías al instituto, ¿cierto? Como una joven activa, y ahí tuviste tu pololo, y claro, novio, ¿sí? Que te ofreció un matrimonio por las eternidades. Sí, un misionero retornado que ahora está felizmente casado, tiene su esposa, creo que tiene 3 hijos, un sacerdote muy, muy fiel y que admiro mucho, la verdad. ¿Ya a esa altura había sido o todavía no había sido a la misión? No había ido a la misión. Bueno, mis papás no son miembros de la iglesia, entonces cuando alguna vez yo mencioné el tema de ir a la misión, fue como, no, como usted tiene que estudiar primero. Claro. Así que yo dije, bueno, ok, yo termino de estudiar y dependiendo, decía yo, si es que no me caso, me voy a la misión. No me casé. Esa relación terminó y me fui a la misión a mis 25 años. Fui a la misión más grande del mundo, la misión Neuquén, en la Patagonia Argentina. Y es que grande, en esa época era gigante, en esa época. Ahora la misión la dividieron en 2, que era muy, muy grande. Y eso era la Patagonia. En campos, en chacras, donde nevaba mucho, donde había mucho barro, donde a veces tanta nieve uno se confundía de las casas. El hielo, eso que tengo en las manos es hielo que estaba en la ventana. Lo sacamos con mi compañera y fue como un chiste para mostrar que era real, que había hielo. Y bueno, 25 bajo cero era esa sensación. Pero fueron experiencias maravillosas. Yo nunca voy a agradecer la decisión que tomé. Cuando yo fui a la misión, había terminado la universidad, ya estaba en un trabajo. ¿Ya eras una contadora pública? Sí, ya estaba trabajando, estaba haciendo un reemplazo, pero me ofrecieron el trabajo, como Carmen Paz, quédate, como te vamos a ofrecer. Y yo habíamos mandado mis papeles a la misión. Y en eso me llaman. Yo había postulado a otro servicio público que se llama el Servicio de Impuestos Internos en Chile, que tiene que ver con todos los impuestos del país, que era mi gran anhelo. Yo estudié para poder ser fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos. Postulé y no quedé, pero después armaron otro concurso donde llamaron solamente a las ternas que habían quedado en concursos anteriores, y yo estaba en esas ternas. Me ofrecieron 3 veces, Waltercito, aceptar un cupo en el norte de Chile, otro cupo en el sur de Chile, y yo todos dije que no. Me trataron de loca. La jefa donde estaba trabajando me dice, ya, ¿cuánto te van a pagar en esa misión? Te pago el doble.
Yo le digo, no me van a pagar nada. Y ella dijo así como, no, tú estás loca. Como, no, estás loca, no puedo creerlo. Y fueron los 2 años más, casi 2 años, serví casi 20 meses, más importantes de mi vida. Qué hermoso. Y siempre me gusta decirlo porque pude servir en puras ramas. Estuve en un solo barrio, los demás fueron todas ramitas. Y llegó un momento el presidente de misión, yo le digo, presidente, pero yo estoy en puras ramas. Es como, ¿cuándo me va a mandar un barrio donde no tenga que ser, no sé, la encargada de la primaria, ni la consejera de la ciudad de socorro, ni que dirija la música? Y el presidente me dice, ¿quieres saber? Sí, presidente. Y abre mi carpeta donde estaba mi solicitud para la misión. Y en esa época, no sé ahora, había un espacio pequeño donde tú ponías todos los llamamientos que habías tenido. Y yo recuerdo que el espacio era muy pequeño. Como yo soy literal, agarré un lápiz que era como 0,3, que era muy fino. Y ahí puse en chiquitito todos los llamamientos que había tenido. Entonces el presidente de misión me dijo, por eso, hermana, por eso la mando a ramas. Porque usted tiene la experiencia. No por otra cosa. Y ahí pude entender el propósito de mi misión. Hicimos de todo en la misión. Evangelizamos, enseñamos a leer y a escribir. Cortamos el pelo. 1000 cosas, sí. Y en la misión yo no bauticé mucho. Yo fui una sembradora en la misión, una nutridora en la misión, y después otros misioneras llegaban a cosechar. Y para mí eso fue muy edificante, porque uno de los dones que tengo es ese, de poder compartir mis sentimientos con los demás. Y como te contaba a ti en un momento, que yo también tengo otro don, que es el don de llorar, que me sale muy bien o muy rápido el tema de llorar. Ese es un don maravilloso, y te felicito por tener ese don de servicio y ese don de llorar. Entonces Carmen Paz termina su misión. Entonces, siguiente paso, pues matrimonio, porque generalmente, claro, y sobre todo en nuestro tiempo, Carmencita, pues uno llegaba de la misión y todo el mundo quería casarte urgente, ¿no? Ya eres una misionera, eres un misionero, a casarte. Tal cual, y era como desde el presidente destaca, el obispo, todo así como, Carmen Paz, ¿tú hasta cuándo? Es como, tienes que casarte. Y después pasó la otra etapa, es como, que eres regodiona. No sé si se entiende ese dicho, sí, pero como... Sí. Como, por eso no te casas. Exiges mucho, como exiges metas muy altas y no aceptas a nadie. Todo porque eres profesional, porque no quieres un misionero que recién está estudiando, en fin. Pero el trasfondo era otro, Waltercito. El trasfondo que antes de la misión, y por eso no me casé, era porque empecé a sentir atracción hacia las mujeres. Y no podía negar eso. Ya no podía negarlo. Por mucho tiempo oré al Padre. Cada día, Waltercito. Y le decía, Padre, sácame estos sentimientos. Yo no quiero sentirlos. Yo sé que están mal en esa época. No quiero sentirlos. Soy una hija tuya. Te sirvo muchas horas. Por favor, sácame estos sentimientos. Y no me lo sacó. En esa época era difícil tener atracción hacia personas del mismo sexo. Hablé con mi obispo en esa oportunidad y yo en ese momento me sentí muy mal porque siento que no tuvo la expertise necesaria. No lo juzgo porque en esa época
tampoco, no había la instrucción que hay ahora, no había. Entonces yo siento ahora que ese obispo también se sintió acongojado. Y él me quitó mi derecho en ese momento, solo con el hecho de yo decir que tenía atracción hacia personas del mismo sexo. Entonces, de una vez, Carmen Paz, olvídate, no tomas la Santa Cena, no tienes llamamientos, estás mal hecha, estás en una condición indigna para tu Padre Celestial. Y fue todo un tema porque yo era muy activa como maestra de seminario, maestra de instituto, presidenta del consejo estudiantil, asistente del director de seminario en esa época, porque él era 70 de área, entonces él llamó a 2 asistentes. Yo viajaba por toda la zona. Entonces, de un momento a otro es como, pero la Carmen Paz, ¿dónde está? ¿Por qué ella no puede hacer esto? ¿Por qué ella no puede hacer esto otro? Y lamentablemente, en esa época, me sentí muy apartada. Ahora lo puedo decir con tranquilidad, pero Temuco es muy pequeño, entonces el chisme era grande. Y una vez, que yo creo que fue lo que más me dolió, una hermana cruzó la calle para no saludarme. Y me sentí muy mal. Por esas cosas, por trabajo, me voy a Valdivia, que es una ciudad que queda más al sur de Temuco, 2 horas y media al sur, una ciudad maravillosa que amo profundamente. Y ahí ya dejé de ir a la iglesia, porque yo me sentía mal, sentía que no estaba cumpliendo, sentía que yo era indigna, que estos sentimientos no debía tenerlos. Y conocí a personas también. Pero en mi corazón, cada domingo que faltaba a la iglesia era como, yo sé que debería estar ahí. Mi testimonio no había cambiado. En esa época sí sentía rabia, resentimiento contra los líderes de la iglesia. Y ese resentimiento se transformó después en orgullo hacia mí. Como, ¿por qué yo? Si he servido toda mi vida, he dejado de hacer un montón de cosas con mi familia y la iglesia me responde así, los hermanos de la iglesia me responden así. Y esa rabia se transformó en orgullo, Waltercito. Y por esas cosas de trabajo me traslado ahora a Santiago de Chile, donde vivo ahora. Y veo dónde me toca ir al barrio y voy al barrio el primer domingo, un domingo. Yo digo, ok, mi orgullo en mi corazón. Ok, yo voy a sentarme a ver quién me va a saludar. Entro ese domingo a la capilla. No saludo a nadie. Me siento atrás del orden sacramental. Y cuando salgo lentamente de la capilla. Y nadie me saludó. Nadie. Ni siquiera un hola o usted es nueva. Nadie. Y en vez de tener pena, Waltercito, más orgullo tenía en mi corazón. ¿Viste, señor? Es como, yo quiero hacer las cosas bien. Y en mi corazón estaba puro. Porque sentía que nadie me había ayudado. Y de eso ya hace muchos años, Waltercito, y ahora puedo decirlo, y la persona era yo. La iglesia en ese momento, como te decía, no estaba la experiencia, no había instrucción, era muy duro todo este tema. Y en ese tiempo yo estuve fuera. Pero siempre había en mi corazón, Waltercito, la idea de volver. Yo tengo un testimonio fiel del Evangelio y mi necesidad era tan grande y empecé a orar porque empecé a sentir que eso era orgullo mío. Y un par de años después volví a ir a la capilla, a la misma capilla. Y esta vez mi actitud fue distinta. Esta vez sentí que era yo que tenía que hacer mi parte. Y fui yo la que saludé a los miembros. Y empecé mi proceso de arrepentimiento. Fue muy largo. Y me concentré en ese momento
más que en las cosas que no podía hacer, me concentré en las cosas que sí podía hacer. Y siempre me acuerdo que el obispo me pidió que preparara un coro. No tengo idea de música, solo sé que hay que cantar bonito, y ni siquiera cantar bonito, es como, no tengo idea de partituras ni nada, solo energía. Y el obispo me encomendó eso. Pero me dijo, sabe, hermana, pero usted no va a poder dirigir el coro, porque usted está suspendida. Y yo le dije, obispo, no hay problema, quiero servir. Y preparamos ese coro. Y el día era para una conferencia de barrio. Y los hermanos me dijeron, pero hermana, usted no va a estar. Yo digo, no, hermano, va a dirigir a esta otra persona. ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué? Si usted va a estar acá. Y me senté en el primer asiento. Pero sentí gozo en mi corazón, porque estaba haciendo lo que podía hacer y no estaba pensando en lo que no podía hacer. Y bueno, luego me restituyeron mis derechos, empecé a ir al templo, porque cuando uno está en el sur, en Temuco, los viajes al templo son muy complejos. Viajar toda una noche, estar en el templo, viajar la otra noche, ir a la capilla, y acá tengo el templo a 1 metro. Y empecé a ir mucho al templo, cada semana iba al templo. Y eso me hizo sentir que, más todavía, que soy una hija de Dios. Sé que este tema de la homosexualidad es un tema que viven muchos jóvenes en la iglesia, muchos adultos en la iglesia. Y que si bien ahora se está más abierto al tema, hay mucho tabú también de poder comentarlo, por esto mismo que yo pasé. Pero yo quiero decirle a los jóvenes, a los adultos, que ahora es distinto, que los líderes ya están más capacitados. Si no lo están, ayudarles a que se capaciten. Yo a unos hermanos hasta le compartí, así como, hermano, mire, aquí en el manual general de instrucciones dice tal cosa. Y la iglesia también ha progresado mucho. La iglesia antiguamente era muy estricta. Y no digo que siga siendo estricta, los mandamientos siguen siendo los mismos. Eso no ha cambiado. Pero la forma es muy distinta. Y ese es el desafío. El manual general de instrucciones dice, la homosexualidad en sí no es un pecado. No lo es. Sí, transgredir la ley de castidad es un pecado. Y la ley de castidad es lo mismo, y la deben vivir homosexuales o heterosexuales, deben vivir la ley de castidad, y siempre y cuando la vivan, están bien con el Señor. Para el Señor está bien, y eso es lo que han manifestado las autoridades de la iglesia. Carmencita, antes de irnos a esa parte, yo quiero volverme un poquito, porque no puedo pasar por alto hacerte algunas preguntas. Porque es que la cuestión cultural y la cuestión de educación, ¿cierto?, en años anteriores era bastante difícil, ¿sí? Tú bien lo dices, algunos líderes no tenían la culpa de no saber ni siquiera cómo actuar. Todo lo que fuera que se saliera del molde, pues era un pecado. Todo lo que se saliera del molde era un pecado, y no se sabía cómo más tratarlo que, entre comillas, extirpándolo o eliminándolo o haciéndolo a un lado. En algún momento, pero antes de hacerte esta pregunta, quiero decirte, y quiero decirlo aquí para todos, hermanos, Carmencita, de mi parte, Walter Posada, y como líder que he sido en la iglesia, y como miembro de la iglesia de Jesucristo también, solo con esa patente de ser miembro de la iglesia, te ofrezco una disculpa por cualquier ofensa que te hayamos hecho, cualquier maltrato que hayas pasado, cualquier discriminación que hayas sentido. No es justo que ningún hijo de Dios sea discriminado por sus condiciones, por sus sentimientos, máxime cuando se esfuerce por vivir fiel a lo que Dios le ha mandado. Ahora, dejando en claro esto, Carmencita, en algún momento
¿Sentiste que Dios te había decepcionado de ti por descubrirte, decir, esto es lo que me pasa? Y ¿cómo era tu relación con Dios? ¿Qué sentiste en comparación a Él? Y ya te voy a hacer otras preguntas que creo que son importantes aquí en este punto. Bueno, primero, como te comentaba anteriormente, yo sentía mucha culpa y sentía que estaba mal, y yo pedía con ansias, con mi alma entera, que me sacara este sentimiento. Y hasta que pude saber de que esto no es una enfermedad, que no es que yo tenga como, porque tú quieres ser homosexual, eres. No es algo que uno lo busque. Y cuando yo estuve fuera de la iglesia, por supuesto, que sentí que el Señor me había fallado. Pero más que el Señor, que los líderes me habían fallado. Y también viví un proceso de perdón. Y ahora lo puedo decir, como te comentaba anteriormente. Yo no tengo ningún rencor contra ninguno de ellos, porque no tenía las herramientas. Pero eso lo veo ahora. Me hiciste acordar que cuando yo transgredí la ley de castidad y fui inmediatamente a hablar con otro obispo, él me dijo, ok, hermana, usted tiene que, la ropa, toda esa ropa, quemarla. Y ojalá, le comento yo que probablemente me podía ir de la ciudad porque por otro trabajo, y ojalá se vaya. Y en ese momento yo sentí que era lo mejor y fui obediente a eso. Y ahora lo miro hacia atrás y es como, ¿por qué? Pero vuelvo a insistir y quiero ser súper cuidadosa en eso, Waltercito. No había las herramientas. Sí. Más en un país que es Chile, más en el sur de Chile, no estaban las herramientas. Y eso. Ahora, eso no nos exime a ninguno, ni a líderes, ni a miembros de la iglesia, apartarnos, cambiarnos de acera porque encontramos a alguien que tiene atracción hacia el mismo sexo, o cosas tan extremas que no sé de dónde pueden salir las ideas de quemar la ropa porque fallaste, o porque pienses, cada persona que falla, vuelvo a repetirlo, cada persona que quebranta la ley de castidad, homosexual o heterosexual, tiene que entrar en un proceso de arrepentimiento similar, que es un proceso de arrepentimiento en el cual debe ser acompañado con amor, Sí. Carmencita, yo quisiera que le hablaras, porque seguramente alguien nos está viendo y puede estar pensando, yo estoy en la misma condición que Carmen Paz, ¿sí? Eso es lo que hay en mi corazón, una atracción hacia mi mismo sexo. ¿Qué le dices para que permanezca fiel en la iglesia como tú lo has hecho? Primero que nada, decirle que es un hijo o una hija de Dios. Eso es primordial. Y que nos parecemos a Él. Y que Él nos ama más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Como lo dijo el presidente Nelson en la última conferencia. Y que no está mal. No es pecado sentir atracción hacia personas del mismo sexo. No es pecado. Y no está mal. No es que no esté malo, no es algo malo. Cierto que muchas personas al lado van a decir, pero tienes que vivir tu vida, tienes que ser como tú eres. ¿Por qué tienes que ir? ¿Por qué tienes que seguir estas normas si tú ya sientes esto? Yo eso lo viví. Pero aún así fue más fuerte el seguir a Cristo.
Él los ama. No se sientan mal. Sigan orando. Sigan leyendo las Escrituras. Sigan yendo al templo. El Señor los escucha. Él nos ama y nos comprende. Y ser fieles. Sé que hay mucha gente que todavía va a decir cosas innecesarias, pero déjenlos pasar. Ellos no saben. La relación es entre nosotros y el Señor. Y Él sabe cuáles son nuestros sentimientos. El seguir este evangelio no es simple, más en nuestra condición. Pero para mí es más importante lo que viene después. Todavía tengo muchas preguntas que hacerle al Padre, que ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué a mí? Pero eso lo dejaré cuando tenga esa conversación con Él. Hermoso, hermoso. No me cabe duda que entre lágrimas van a tener mucho de qué hablar, mi querida Carmen Paz. Carmen, ¿cómo vive una persona homosexual el evangelio? Un evangelio que siempre habla de familias, de familia eterna, ¿sí? ¿Cómo superar esa angustia y esos sentimientos en tu caso? Es un proceso, no es como un abrir y cerrar de ojos, no es como tomarse un paracetamol cuando uno le duele la cabeza y ya está. Es un proceso. Hace poco pude recibir un testimonio en cuanto a cierto tema que siempre estaba dentro de mi cabeza. Y era que mi bendición patriarcal dice que yo voy a tener mucha posteridad. Y yo conversaba con el Señor y le decía, pucha, ¿cómo voy a tener posteridad si no tengo ni hijos? Tengo 3 sobrinos y un sobrino nieto, pero no son mi posteridad. Y hace poco tiempo, yo creo que hace un mes atrás, hablando acerca de eso, pude sentir que mi posteridad son todas las personas que yo he enseñado, los alumnos de seminario, los alumnos de instituto, los jóvenes con los que yo he compartido. Hace un par de semanas estuve en Temuco y varios de esos jóvenes que compartimos en seminario, que eran pequeñitos, siguen fieles en la iglesia. Algunos son consejeros de obispado, otros son obispos, otros tus hijos han salido a la misión. Y para mí esa es mi posteridad. Para mí eso es. Y el Señor me lo testificó. No me voy a casar, no voy a tener hijos, no voy a tener un compañero eterno, pero voy a servir al Señor en esto. Ese es mi desafío. Y es un desafío constante, porque los sentimientos no se van a ir como yo pedía cuando estaba adolescente. Los sentimientos son reales. Pero así como los sentimientos son reales, Waltercito, el testimonio también lo es. Y me voy a concentrar en eso. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Y en servir a otros. Y buscar más posteridad. Yo siento un gozo tan grande cuando están estos jóvenes. La semana pasada, y con esto no quiero alargarme, recibo un WhatsApp de un joven que fue alumno de seminario hace muchos años atrás, y me dice: hola Carmen Paz, ¿cómo estás? Y fue como, ella hace muchos años que no me escribe. Yo pensé como, esto es como un fraude, alguien como está escribiendo para pedir plata, qué sé yo. Entonces yo le digo: hola. Me dice: soy José, me dice,
soy tu alumno de seminario, me acordé de ti porque soy consejero del obispado y ahora ando haciendo los trámites de exámenes para una misionera que se va desde acá y yo me acordé de ti, de lo mucho que tú me ayudaste. Bonito. Y me dice algo, yo me acuerdo que tú me compraste mi traje para irme a la misión. Yo ni siquiera me acordaba de eso, Waltercito. Entonces, ¿cómo no voy a estar agradecida del Señor por los dones que Él me ha dado? Y sí, no voy a ser madre en esta época, pero voy a ayudar a otros y que van a ser mi posteridad. Ese es mi testimonio. Qué hermosos sentimientos, Carmen. Carmencita Paz, si hoy fuera ese día que te encontraras nuevamente con esa hermana que se cambió de acera para no saludarte por tu condición homosexual, si hoy la encontraras, ¿qué hay en tu corazón para ella? ¿Qué le dirías? Que la amo. No es algo que yo digo mucho, el amar. En la misión sí, lo decía a cada momento. Pero que no hay resentimiento en mi corazón. No lo hay. He aprendido que cada persona es distinta y que no le voy a juzgar. No puedo. Pero insisto, esto ha sido un proceso de años. Hay muchas historias más que yo pudiese contar, pero es un proceso de años, de volver a sentir que esto no es un error, que esto no se me va a ir, pero que está ahí. Y no sé por qué. El Señor lo sabe y Él sabe sus propósitos. De hecho, la misma iglesia lo dice en el Manual General de Instrucciones. La iglesia no tiene una postura en relación a la homosexualidad ni por qué se produce. Pero la iglesia ahora nos invita a venir. Y podemos hacer todo dentro de la iglesia. Podemos tener llamamientos. Podemos ir al templo. Ir al templo. Podemos servir como obreros. Podemos hacer todo. Y eso, como te decía yo cuando volví, concentremos en las cosas que podemos hacer, no en las que no podemos hacer. Y ese es el desafío constante. Y siempre van a haber personas que te van a criticar. Siempre van a haber personas que van a decir, ay, pero ¿por qué? Si tiene que casarse, hasta eso me han dicho, pero tiene que casarse nomás y después va a mejorar. No es así. No es así. Y yo sé que hay muchos jóvenes que se alejan de la iglesia porque sienten que la iglesia no tiene una respuesta. Pero muchas veces esa respuesta no es la que queremos oír, porque a veces queremos oír así como, no, sí, si usted puede casarse con su pareja y después, y entiendo y acepto y respeto esa postura. Pero el vivir el evangelio es así. El Señor lo ha establecido así. Y quiero seguirle. Qué bonito, qué bonito. Y te animamos a que lo hagas. Una pregunta muy íntima, y espero no ser prudente con esto. ¿Y tu familia qué pensó de todo esto cuando pasó? Para ellos fue difícil, para algunos que fueras miembro de la iglesia, para otros que fueras a la misión. Ahora aparece que fuiste miembro de la iglesia, que fuiste a la misión, que servías en la iglesia, que eras muy fiel, y de repente dices, hey, soy homosexual, tengo atracción hacia mi mismo sexo. ¿Y en tu familia? Bueno, mi familia no es miembro de la iglesia. Mis padres son católicos, muy fieles, mi mamá sobre todo. Y aunque tú no lo creas, solo se los dije hace un par de años atrás. Pero era la verdad, solo era la verdad no dicha. Solo era la verdad no dicha. Al principio mis papás decían, ay, ¿cuándo vas a tener hijos? Y queremos un nieto. Pero era la verdad no dicha. Yo tuve pareja y
compartían con mi pareja y todo, pero era la verdad no dicha. Y hace un par de años atrás yo les dije. Y mis papás solo lloraron. No dijeron más. Eso, yo lo respeto y respeto su decisión, pero no se alejaron, ni mucho menos, no me criticaron. Ya soy una mujer adulta, tengo 48. Pero eso, mi hermana, mi sobrino me aceptaron muy bien. Pero insisto, era la verdad no dicha. Nada más. Y no es algo que... Siempre me decían, pero es que tienes que contarle, porque tienes que contarle. Y es como, cuando sea el momento. Cada uno va a saber cuándo es el momento. No forcemos ese momento. Porque nuestras madres o nuestros padres nos conocen, o nuestros cuidadores, porque no necesariamente van a ser nuestros padres o nuestras madres. Pero busquen ayuda. Pero ayuda idónea. No la ayuda que el que me va a decir lo que quiero escuchar. Siempre hay un hermano, una hermana en la iglesia. Siempre está el obispo. No teman de ir a donde su obispo. Y si no se sienten cómodos, díganselo. El obispo no es siempre digo, no es un ser supremo, también se equivoca, pero es mi hijo de Israel. Y tengo que pedir por él. Pero háganlo, no pasa nada. No tiene que pasar nada. No tengan temor. El temor aleja. Y el Padre quiere que estemos más cerca de Él. Hasta en el templo ahora es distinto. Y no voy a andar en el tema, pero es distinto. Y para mí eso fue muy gratificante también. Así que solo les invito a eso, Waltercito, a que sigan adelante. Carmen, tomando todo eso que dices, ¿qué tips, digámoslo así, qué ayudas, qué consejos? Ya diste un consejo, hablen, lleguen. ¿Qué consejo le darías? Pero ampliemos el consejo para esas personas hetero, para las personas gays que están solas, ¿cierto? ¿Qué consejo les darías para que permanecieran en la iglesia, para que pudieran seguir adelante? Que sigan, que no dejen de ir a la iglesia. Eso es como primordial. El dejar de hacer las cosas simples hace que uno se empiece a enfriar. Que sigan aumentando su testimonio acerca del Evangelio. Y si es necesario que ustedes tengan que compartir y evangelizar, comillas, sobre la homosexualidad, háganlo. Con la presidenta del Socorro o con el presidente del quórum. Puede que sea muy desafiante eso, yo sé que no todo lo tienen, pero es necesario. Y a los otros, a las personas hetero, tengan paciencia y que ese discurso de inclusión, del bienvenidos, sea real. Sea real. Porque en muchos casos pasa que se escribe, no, si vamos a incluirlos y todo, y después nos falta el hermano o el hermano que dice, ¿y cuándo se va a casar usted? ¿Por qué no se ha casado? Entonces, uno tampoco anda, Waltercito, y eso es importante, uno no anda con la banderita, así como, hola, yo soy homosexual, no anda con la banderita. Entonces, respetemos al otro, como decía una persona, respetemos al otro como un legítimo otro. Y nuestro centro es que amamos a Dios y que sabemos que Jesús es nuestro Salvador. Eso es nuestro punto de inflexión. Qué hermosos consejos. Seamos lo que decimos que somos, ¿no? Seamos, sí, hablemos de esto de la inclusión y seamos lo que el Señor nos pide. Y guardando las proporciones, los leprosos pasan y las personas los desprecian, ¿sí? Eso sucedía en el antiguo Israel, pero ahora este es el nuevo Israel, de una iglesia restaurada, donde decimos que este es un evangelio de gozo y de bienvenida. Vivámoslo de esa manera. Carmen, hay más personas
con atracción a su mismo sexo dentro de la iglesia que tú conozcas. Y adicional a eso, hay comunidades fieles santos de los últimos días gay que traten de vivir las normas del Señor. Sí, conozco muchos que están dentro de la iglesia y muchos que están fuera, pero que tienen un testimonio fiel, de eso no tengo duda, y su testimonio es genial. Y algunos dicen, voy a volver en algún momento. Conozco muchos, y hasta yo, lo que sé, existen, por lo menos las que yo conozco, existen 2 organizaciones. Una se llama The North, olvidé su apellido, pero The North, no es The North Face como la marca, pero The North Star, así se llama, The North Star. Es una organización que está en Estados Unidos, que hay un joven que lo lidera también, que habla español, Julio, no recuerdo su apellido, y ellos se enfocan en esto, en los miembros de la iglesia que quieren seguir estando fieles en la iglesia, y siempre concentrados en esta relación entre Dios y cada uno de nosotros. Y la otra organización que conozco se llama Afirmación, también de origen en Estados Unidos, que de hecho participé de ella en algún momento, y en esta organización también se habla acerca del Evangelio de Jesucristo, pero ellos son mucho más diversos. Tienen una mirada más bien de cómo creer en Dios, creer en Jesucristo, pero respetar las decisiones que cada uno quiera tomar y cómo quiera tomar su vida. También hacen un trabajo interesante ahí. Esas son las 2 que conozco yo. Qué bueno. Carmen, antes de hacerte una pregunta final, voy a hacerte una serie de preguntas, como dice Liz, express. Ok. Vamos a esas preguntas express sobre algunas cosas de la iglesia, así que no son de pensar tanto, sino de responder de manera ágil. Perfecto. Entonces, ¿tu profeta favorito de las Escrituras? ¡Qué difícil! Pero me encanta Nefi. Nefi, ok. ¿Presidente Hinckley, presidente Monson? Presidente Hinckley. I love presidente Hinckley. Me bauticé cuando él estaba. Le vi en Chile. A presidente Nelson le tomé la mano. Esa es otra historia para otro momento, pero... Qué bien. Bueno, una frase favorita del presidente Nelson. Algo que recuerdes del presidente Nelson. Ahora, las últimas han sido maravillosas. Y de la última conferencia ahora, que el Señor nos conoce más de lo que podemos imaginar. Creo que dice como más de lo que nosotros mismos nos conocemos. Puede ser como cada día, trato de que cada día escucho el discurso del profeta, el último, y cada día aprendo algo distinto. Y es una experiencia interesante. Escucharlo mientras, qué sé yo, te metes a la ducha y escuchas puede ser loco, pero no sé, eso hago en la mañana, ¿sabes? Está bien, es un gran ejemplo, un gran consejo. Bien, sigamos. Himno favorito. El alba ya rompe. El alba ya rompe. Qué hermoso himno. Temuco, Valdivia, Santiago. Temuco vive en mi familia, pero yo I love Valdivia. Yo quiero morir en Valdivia. Valdivia es un lugar maravilloso. Hermoso. Santiago, porque estoy acá nomás. Oportunidades, hablemos de oportunidades. Otra vez, ¿maestra de seminarios o misionera? Misionera. Y ya hay un misionero que ha servido, ¿lo viste? Que ha servido, el primer adulto que sirve por segunda vez. Qué bonito, qué bonito. Eso de la Short News apareció, así que quiero servir de nuevo. Sí. Hay muchas oportunidades ahora, ¿no? El que desea servir, que sirva. Sí, ya no es como, ya serviste, ya no. El que quiera servir, que sirva. Qué bien. Carmencita Paz. ¿Libro favorito del libro de Mormón? Dentro del libro de Mormón, ¿cuál es tu libro favorito? Éter. Éter, me encanta. Qué bien. ¿Tu mejor amigo o tu mejor amiga?
wow, difícil. Pero mi mejor amiga no es miembro de la iglesia, ella se llama Claudia. Claudia. Y ella ha estado conmigo en momentos muy difíciles de mi vida. Ella vive en Temuco. Y pasé un momento muy difícil en mi vida hace un par de años atrás. Y ella viajó, estuvo acá inmediatamente y me acompañó. Qué hermoso. Y de la iglesia tengo un matrimonio que vive un par de cuadras de acá, que son la familia Salgado, Francisca y Abraham, que les amo profundamente. Y cuando estaba fuera de la iglesia, cada semana ellos me escribían: ¿qué te falta? ¿Qué necesitas? Yo le admiro profundamente a ellos. La amistad no tiene religión, la amistad es universal, ¿sí? Porque es de Cristo y lo que viene de Cristo es para todos. Tu frase favorita de la vida, no necesariamente un presidente de la iglesia, pero ¿cuál es tu frase favorita que te identifica, que es como tu mantra? Haz a otros lo que te gustaría que te hicieran a ti. La regla de oro, ¿no? Pero al revés. Yo creo que esa es como... Sí. Qué bien. ¿Rojo o azul o amarillo? ¿Qué prefieres de esos? Azul. Hermoso, hermoso. Gracias, Carmencita Paz. Me gustaría, para terminar esta entrevista y esta historia de una santo de los últimos días, de la vida real, mis amados hermanos y hermanas, porque Carmencita Paz es una santo de los últimos días como cualquiera de nosotros. Carmen, esta es una pregunta que es hipotética, pero que es muy espiritual y muchas veces nos la hacemos. Se acaba tu tiempo de preparación aquí en la tierra y tienes la oportunidad de llegar delante de tu Salvador Jesucristo. ¿Qué le dirías tú y qué crees que Él te diría a ti? Me he hecho esa pregunta, Waltercito, y solo le abrazaría, me arrodillaría en su regazo, y yo sé que él también solo me abrazaría, y los abrazos emanan sentimientos que muchas veces no necesitan palabras. Muchas veces me he sentido consolada en el regazo del Señor. Y Él me conoce. Él padeció mis pecados, mis sentimientos, mis angustias, mis tristezas, mis preguntas sin responder. Él me conoce. Y solo necesito un abrazo de Él, sin palabras. Hermoso. Un abrazo de Él, creo que todos lo necesitamos. Bueno, mi querida Carmen Paz, te amo con todo mi corazón, tú lo sabes, Gracias por todo lo que le has dado a la iglesia. Por aquí he visto muchas fotos tuyos en tus barrios, con tus antiguos barrios, con tu familia, ¿sí? Fotos de tu mami haciendo sus manjares, ¿sí? Tu bautismo cuando eras una jovencita de 16, 17 años que te bautizaste, con la espada de la verdad de hielo. Tal cual. Durante la misión, siendo líder de jóvenes adultos solteros en la iglesia. Te agradecemos todo ese servicio que has dado. Te agradecemos que nos hayas acompañado durante tantos años en la iglesia. Sigue adelante, Carmen Paz, sigue adelante. Al menos en esta familia de Morgat cuentas con nosotros porque, como decimos aquí en la Fundación, el mundo necesita más Dios, el mundo necesita más de las cosas realmente cristianas. Les invito, y a ti te invito, Carmencita Paz, a que veas nuestra clase de Ven, Sígueme el día de hoy, también la clase de Liz, y que nos acompañen siempre. Somos santos y somos realmente reales. Aquí vivimos y en este mundo estamos. Un abrazo para ti, Carmen Paz. Un abrazo para todos ustedes, mis amados hermanos. Sigan disfrutando del día de reposo. Ahí nos vemos en la clase. Un abrazo para todos. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.
Este programa es una producción de Morgat. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales.